Estamos ahora conectados con José Antonio Portugal, uno de los grandes cineastas, documentalistas, videastas, realizadores audiovisuales, que inició su carrera en las épocas heroicas en las que hacer audiovisual era sumamente difícil, costoso eh, y complicado, ¿no? Lo cual ponía a prueba pues, la vocación de quienes querían dedicarse a esta actividad, a esta profesión que era sumamente exigente, como ya dije antes. ¿Cómo está José Antonio desde Arequipa? Gracias por aceptar la entrevista. Carlos Fernández, es un placer conversar contigo, ¿no? Eh, Gracias, te agradezco la llamada. No, gracias a ti, al contrario. Mm. Bueno, estábamos conversando antes sobre tu formación, ¿no? Tú dices que estudiaste primero educación en Arequipa y luego ¿fue el traslado o decidiste cambiar de carrera en la Universidad de Lima? Eh, ¿Cómo fue? Creo que fue un traslado a la Universidad de Lima, pero en esa época no había um, facultad de comunicaciones, sino era una escuela de cine, así se llamaba, ¿no? Y recién comenzaba, ¿no? Entonces, llegué ahí y estuve casi 2 años, ¿no? Y ya, ¿Recuerdas quiénes eran los profesores? sí, seguramente estaba Miguel Reinel, que después fue director de la Cinemateca Universitaria, estaba Nora de Iscue, ¿no? La cineasta Nora de Iscue, estaba Oscar Cantor, estaba Paco Pinilla, ¿no? Extraordinaria persona, extraordinario profesor, y alguien más que no recuerdo, ¿no? Estaba Manuel Chambi, puede ser, Manuel Chambi, ¿no? Esos son los profesores que... y estaba Pablo Guevara, ¿no? Que debía haberlo nombrado primero porque él me animó a ir a Lima, ¿no? Yo en Arequipa en esa época um, hacía un cineclub que se llamaba Blanco y Negro. Y este cineclub le fue muy bien, ¿eh? Nos fue muy bien, teníamos mucho público y como nos fue bien, empezamos a invitar a cineastas de Lima, ¿no? Entonces vino Nora de Isque, vino Pablo Guevara, Miguel Reinel, eh, ¿quién más? Federico de Cárdenas, que en esa época no era cineasta, sino era de Hablemos de Cine, ¿no? También vino Chacho León, ¿no? Entonces estaban una semana acá y hacían un taller de cine, ¿no? Y yo diría que ahí aprendí todo, ¿no? Y entonces Pablo Guevara me insistió para que dejara Arequipa, ¿no? Le parecía que ya había hecho durante 3 o 4 años el cineclub, ¿no? Y habían otras personas, ¿no? Así que me animó, yo me fui a Lima, ingresé a la universidad y lo tenía él también como maestro, ¿no? Bueno, a ver, ya estabas en Arequipa y ya tenías el interés por el cineclub, hacías Sí, cineclub, y lo cual quiere decir que ya estabas de alguna manera interesado en el tema. claro. Cómo conseguías las películas? Primera pregunta. Y segundo, Mm. ¿cómo inicióse tu interés por el cine? Conseguíamos las películas esencialmente de la Cinemateca Universitaria que hablé antes de Miguel Reinel, ¿no?
eran copias en cine. En esa época no había video. Claro. Entonces pasábamos las películas en 16 milímetros, ¿no? Y la Cinemateca tenía más o menos unas 100 películas, todas ellas clásicas, ¿no? Entonces conversamos con el doctor Miguel Reinel y nada, yo viajaba a Lima cada mes y traía 4 películas, ¿no? Y, y era fantástico porque era cine, ¿no? Y entonces también nos ayudaba la Alianza Francesa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y algunas embajadas como Hungría eh, y otras más, ¿no? Y ¿Y en qué Alemania, local, y en qué sí. local hacían ustedes las exhibiciones? En un lugar que se llama el Teatrín, que es de la Municipalidad de Arequipa, ¿no? Es una salita para 120 personas, ¿no? Y claro, hicimos un convenio con la municipalidad y todos los jueves hacíamos nuestras funciones a las 7 de la noche, ¿no? Y bueno, hacíamos presentación de las películas y luego si querían las personas se quedaban a conversar, ¿no? Y sí, gustaba bastante, ¿no? Y así estuvimos 3 o 4 años, ¿no? Sin, sin parar, ¿no? ¿En la Universidad de Lima, Chacho León fue tu profesor, no? No, no, ni Chacho, ni... Se fue la señal. ¿Puedes volver a entrar? Ya, no te preocupes, todo bien, todo bien. Sigue el mismo procedimiento. Ahí estás. Ahí estás otra vez, sí. Ya, oye, qué ensarte. Ya, apago, ¿no? El teléfono. Sí, ya apagas el teléfono. ¿Cómo vas a Voy a hacer? repetir. Yo lo edito, no te Ya, preocupes. Voy a repetir la pregunta de Chacho, ¿ya? ya. Chacho León, en la Universidad de Lima fue también tu profesor, ¿no? No, no, en ese momento no. Y tampoco Desiderio Blanco, ¿no? Eh,
¿no? Creo que fue una etapa muy antigua, Carlos, ¿no? Digamos, hace 40 años puede ser, no sé, ¿no? ¿Y tus compañeros de promoción de la universidad? Ay, a ver, Juan Durán, Augusto Rebagliati, ¿a quién más? ¿Gianfranco Anichini estaba ahí? No, no. Gianfranco no pasó por la universidad, por esa universidad, ¿no? En esa época él trabajaba, ¿no? Bueno, Y a ver, pero la pregunta es, ¿cómo en un contexto en el que era tan difícil y tan costoso realizar, aunque sea un cortometraje, ¿no es cierto? sí, Eh, Estamos hablando de las épocas previas a incluso a la ley de Velasco, ¿no? O ya estaba el gobierno. estaba en ese momento, ¿no? Eso ha sido el año 72, ¿no? Ok, ok, entonces ya estaba la ley de Velasco, la Creo. ley de cine, Sí, la famosa 19327, ¿no? sí, entonces mucha gente se animó y, y se hicieron varias productoras, ¿no? Y empezaron a producir cortos, ¿no? Muchos cortometrajes, ¿no? En esos años, ¿no? Que recuperaban la plata, en fin, ¿no? Es común que cuando uno recién está en formación o recién está aprendiendo, digamos, se pegue más a un estilo o trate, no sé si la palabra correcta es imitar, pero entonces trate de seguir un estilo propio, un estilo que al mismo tiempo sea propio, pero de algún cineasta que le parezca interesante. Sí. ¿Pasaba eso contigo? ¿Quiénes fueron tus influencias? No exactamente, pero en esa época yo veía cine de una manera exagerada, por decirlo, ¿no? Todos los días iba al cine y podía ver 3 funciones diarias, ¿no? O sea, era Matiné muy noche, antes eran así, pues, ¿no? Matiné muy noche. claro. Y entonces, en esa época era posible ver en la cartelera comercial, ver buen cine, ¿no? Claro. Era posible, ¿no? Había de todo, pero llegaban películas importantes, ¿no? Y luego la otra fuente era la propia cinemateca, ¿no? La propia cinemateca que nos prestaba las películas para el cineclub, y yo en el cineclub vi muchísimas películas, ¿no? Entonces, me parece que eso es, ¿no? Eh, yo tenía la sensación de estar constantemente en el cine, ¿no? Viendo películas y, claro, leyendo, comentando, toda esa cosa, ¿no? Creo que no había otra actividad para mí en esa época, ¿no? Era solamente el cine y a fondo, ¿no? Era un poco, ¿cómo se dice? Exagerado, ¿no? Pero así fue, ¿no? Yo recuerdo las famosas, no sé si decir, competencias de Federico de Cárdenas, que se supone que era la persona que había visto más cine en el Perú, ¿no es cierto? Y se disputaba ese honor entre él y Chacho León y otros miembros de Hablemos de Cine, me parece. Sí, sí, pero después surgió Ricardo Bedoya, ¿no? Sí. Que bueno, ya es una persona que ha visto todo, ¿no? Muy Y bien. hay otras gentes así que no son muy conocidas, ¿no? Los cinéfilos, ¿no? Que, Ujú. claro, ahora hay una gran posibilidad que es el video, ¿no? Cada uno De lo ver, puede ver en su casa, claro. claro, que nunca ha llegado ni va a llegar, ¿no? Entonces, con la desventaja que es video y que es una pantalla chica o más o menos, ¿no? Pero entonces, eh, actualmente hay una gran facilidad, ¿no? Para eso. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera producción?
Sí, claro, mi primera producción fue un uh, cortometraje de 10 minutos sobre Antonio Raimondi, ¿no? Hecha con fotografías, ¿no? Ese es del año 77, creo, ¿no? Sí, fotomontaje, ¿no? Fue un fotomontaje que lo hice con Gianfranco Anichini, ¿no? Y Gianfranco eh, fue en realidad quien me enseñó uh, eh, el trabajo en el cine, ¿no? Y, por ejemplo, en ese corto, él hizo la cámara y después él editó el corto, ¿no? Entonces trabajábamos así, ¿no? Y bueno, empecé a hacer una serie de cortos, ¿no? Casi sin parar por 2 o 3 años, ¿no? Y todo Tienes, es cine 35 milímetros, ¿no? O bueno, sea, ese es un tema, ¿no? Cuando al inicio del programa, al inicio de la entrevista dijimos que eran épocas heroicas, este, es cierto, porque hacer un corto, por más que fuera de 10 minutos, había pues en claro, promedio $20.000, cuando $20.000 eran mucho más difíciles de conseguir que ahora, ¿no es cierto? sí, Entonces, no sé y si además, tanto, pero claro, este, era así, ¿no? Claro, uh, quien producía el corto recuperaba y ganaba, ¿no? 4 o 5 veces, ¿no? O sea, Era buen negocio. sí, era posible, ¿no? Completamente posible, ¿no? Ahora, hay que explicar que esto era porque en la época de Velasco se dio una ley de promoción del cine, la famosa 19324, que Sí, hacía obligatoria la exhibición de los cortometrajes realizados por realizadores peruanos, y sí, una parte de la taquilla que se recaudaba del cine iba a el productor de la cinta, de la película, del corto, que se pasaba antes de la película, sí, y entonces eso estimuló realmente el inicio de una especie de industria de cine nacional, ¿no? Ese era un poco el objetivo de la ley. sí, pero nunca se llegó a ser una industria, ¿no? Claro, nunca Era llegó a más ser. bien un negocio, ¿no? Era, era una actividad que no lograba llegar al punto de industria, ¿no? Porque industria por lo menos significan laboratorios, y, Estudios. sí, estudios, en fin, ¿no? Y acá no había un par de laboratorios, pero que procesaban solo blanco y negro, ¿no? C3 creo que era, ¿no? Perdón. C3 creo que era uno de ellos. Uh, O- C3, Creo que era de Kodak. puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora C3 revelaba color después, años después, ¿no? Ujú, ujú. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un laboratorio que tenía, digamos, toda la maquinaria implementada por ellos, ¿no? De tal manera que yo fui una vez a ver cómo procesaban un corto mío y me llevaron al baño y la película estaba en una tina, ¿no? De líquidos. Entonces era un poco impresionante eso, ¿no? Pero así hicimos algunas películas, ¿no? Pero normalmente después ya las mandábamos fuera, ¿no? Las mandábamos a Argentina, a Nueva York, a esos dos lugares especialmente, ¿no? Que ellos, Argentina sí tenía una gran industria, ¿no? El tema es que la realización, digamos, realizarlo era difícil. Sí, Felizmente la ley permitía la exhibición. Cuando se acabó esa ley, digamos que todo lo que se avanzó se echó a perder porque digamos, el monopolio se hizo más fuerte, el monopolio de la exhibición de películas, entonces los productores independientes no tenían forma de acceder
de acceder a este mercado, digamos, de la distribución de cine, ¿no? Bueno, había otra cosa también, que los exhibidores de los cines um, no admitían películas peruanas fácilmente, ¿no? Entonces ponían dificultades y, en fin, yo recuerdo haber marchado por las calles de Lima junto a todos los compañeros del gremio cinematográfico pidiendo que los cines cumplieran la ley que les indicaba que tenían que exhibir determinada película, ¿no? Y, y no lo hacían, ¿no? O lo hacían tarde, o incluso boicoteaban las películas peruanas, ¿no? Eso fue una época que se luchó bastante, ¿no? En algún momento te pregunté cuántas, entre cortos y largometrajes has hecho. ¿Te recuerdas cuántos cortos más o menos tienes una idea? Sí, más o menos, ¿no? Yo he hecho unos 40 cortos, una cosa así, y unos 10 mediometrajes, ¿no? No he hecho nunca largometraje, ¿no? ¿Casi siempre todos documentales o también existe ficción? Casi siempre todos documentales, pero he hecho algunos de ficción y algunos mezcla de documental y ficción, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Ahora, uno de los problemas, pues, de los tantos problemas que hay entre nosotros, es que no hay una cinemateca encargada no solo de ser el repositorio del material audiovisual, sino también de darle mantenimiento, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he podido ver Raimondi, y quien quiera puede ver Raimondi, que es la primera producción de José Antonio Portugal, en YouTube, porque está en YouTube, pero en muy mala calidad, y lamentablemente me imagino que mucho del material se ha perdido, ¿no? sí, claro que sí. Y algún material se ha ido esfumando, ¿no? O sea, desapareciendo, ¿no? En el film, ¿no? Con los años, no ha sido debidamente guardado y entonces hace un tiempo estaba viendo lo que quedaba y um, estaba malogrado la película, ¿no? Es decir, tú sabes que el tratamiento es con químicos, ¿no? Entonces, los químicos de alguna manera quedan y la película en sí está compuesta por un químico que se va avinagrando, ¿no? Así le llaman, y modifica el color, ¿no? Modifica la imagen, ¿no? La hace menos perfecta, ¿no? Y entonces yo pienso que he perdido muchas películas, ¿no? Muchas películas, ¿no? Que se han ido desvaneciendo, ¿no? Incluso yo tengo Sí, dime si me equivoco, pero incluso yo tengo entendido que el celuloide con el tiempo también se encoge, ¿no es cierto? Y entonces es difícil que vuelva a entrar en las máquinas, en el engranaje de las máquinas, digamos, para que... claro, pasa una serie de cosas. En realidad el material fílmico es muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Claro que la proyección de ese material es maravillosa, ¿no? O sea, el cine en película tiene todavía una presencia, una definición, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Y, pero la película se va deteriorando con el tiempo, a menos que esté guardada en condiciones muy especiales, ¿no? De temperatura, clima, en fin, ¿no? Todas esas cosas. Eso debería tenerlo una filmoteca, ¿no? Estuve Pero leyendo, estuve leyendo una crítica que hacía sobre tu obra Emilio Bustamante,
donde decía que tu obra se podía dividir en dos partes. Una que es esa época, esa parte que tiene que ver con la ley de cine, que cuando hacías cine en celuloide, vamos a decir, y la Sí, otra cuando, digamos, las cosas cambian y comienzas a producir en video, sí, y tu otra producción de video también es muy vasta y es sí, eh, más reciente, digamos. sí, claro. Eh, Cuando en el gobierno de Fujimori fue, claro, en Navidad de, ¿qué año ha sido? Debe haber sido el 90. Creo que sí. En Navidad cortaron la ley, la quitaron, ¿cómo se dice? ¿No? Derogaron. Derogaron, exactamente. Y de la noche a la mañana nos quedamos en la calle. Es decir, ya no era posible hacer cine, ¿no? Como antes se podía hacer, ¿no? Y entonces apareció esta forma del video, ¿no? Que por supuesto nos parecía horrorosa, ¿no? Bueno, una cosa, un juguete, ¿no? Claro, es que además la calidad era muy, muy inferior en comparación con el cine, pues, ¿no? Claro, y muy inferior a lo que es ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo hice un corto en VHS, VHS se dice, Sí, 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 claro, VHS. el formato que había, y lo hice completamente solo, ¿no? Porque me pareció un juego, un juguete, ¿no? Me dieron una cámara chiquita y, e hice un corto, ¿no? En el Cusco, y después lo edité y me di cuenta que era muy sencillo, ¿no? Que era muy sencillo. Pero esa fue la única experiencia de haber hecho cámara y haber editado, ¿no? Cuando trabajaba en cine, trabajaba con buenos fotógrafos. Habían excelentes fotógrafos, ¿no? Estaba Gianfranco Anichini, estaba Pedro Novak, empezaba Juan Durán, eh, en fin, ¿no? Entonces, y yo estaba un poco distanciado de la parte técnica, siempre, ¿no? Aún ahora, ¿no? Porque cualquiera de ellos es un gran técnico, ¿no? Y bueno, y mi trabajo solamente es dirigir, ¿no? Y sí, empezó la producción de eh, documentales y cortometrajes, ¿no? En video, ¿no? Y claro, fueron un montón, ¿no? Todo el tiempo se hacía, ¿no? Eran videos que por encargo, ¿no? Así que hacías un video ¿para quién? Para Care o Care, se dice. Care, sí. Ya, ¿cómo se llama esa organización para los niños? Grande, importante, ¿no? UNICEF. UNICEF, ¿no? Y después para ONGs que que les ayudaba mucho, ¿no? Ver qué hacían en sus proyectos y todo esto, ¿no? Esa fue Bueno, toda una etapa, ¿no? Pero una etapa en la cual era un trabajo por encargo absoluto, ¿no? Entonces, cumplías nomás, ¿no? Pero no había una posibilidad de, digamos, expresión personal, ¿no? bueno, justo sobre eso quería comentar porque eh, en el comentario que te estaba haciendo antes, que hizo Sí, Emilio Bustamante, decía que aún en la parte en la parte de tu obra en la cual hacías trabajos por encargo, de alguna manera podías revelar también la esencia de tu mirada, tu trabajo personal, digamos, ¿no?
Así puede ser, claro, ¿no? Pero de una forma limitada, digamos, ¿no? Claro, limitado por Eh, el encargo del cliente, claro. sí, entonces siempre había un proceso de apropiación, ¿no? Es decir, por ejemplo, pedían hacer un documental sobre, no sé, sobre los niños y me daban una pauta de ideas que tenían que salir y que tenían que trabajarse, ¿no? Entonces yo consumía bastante tiempo en un proceso como te dije, apropiación del proyecto, ¿no? Y entonces poco a poco iba asimilándolo y, y luego lo hacía, claro, respetando todo lo que me habían encargado, pero también, digamos, ya quedaba la posibilidad, ¿no? De expresarte un poco, ¿no? Y supongo que se trata de eso, ¿no? ¿Alguna vez hiciste labor docente? Uf, 25 años creo, o 30 años, ¿no? He enseñado en, ¿cómo se llaman? Estos institutos, Claro, Toulouse-Lautrec, Chaplin seguramente. Chaplin, ¿qué más había? Había en una época, no me acuerdo, pero he pasado, me parece, por todos los institutos, ¿no? Y también estuve 3 años más o menos en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Genial porque de pronto compraban 5 islas de edición, ¿no? 20 cámaras, ¿no? O sea, tenían equipo, ¿no? Lo cual era muy atractivo para los alumnos, ¿no? Y entonces, ahí he pasado algún tiempo interesante, ¿no? Y también empecé a hacer talleres, ¿no? Talleres que hice en Huancayo, en Cusco, en, en Lima he hecho ¿cómo se llama? Mm, bueno, no recuerdo, ¿no? Bueno, pero eran talleres de cine. Talleres de cine con video, ¿no? Porque no era posible, ¿no? Claro. Entonces, al final de cada taller, terminamos con trabajos, ¿no? Casi siempre documentales, ¿no? O alguna vez muy experimentales, ¿no? Y, y salían cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Eh, Hice un taller en Villa El Salvador y salieron 10 cortos interesantísimos, ¿no? Hechos por jóvenes. Bueno, había una persona que tenía 80 años y otra que tenía 60, ¿no? Pero el resto eran muy jóvenes e hicieron 10 cortometrajes, ¿no? Que quien financiaba esto era una señora francesa que trabajaba con UNICEF o algo así y se llevó los 10 cortos para mostrarlos en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y funcionaron muy bien, ¿no? Y las personas que los hicieron, algunas ni siquiera habían ido al cine, ¿no? Nunca. Eh, Era pues gente con poquísimos recursos, ¿no? Pero con interés. Me parece que esa fue la experiencia más linda que hice, ¿no? En Villa El Salvador. Y después en Cusco, ¿no? He hecho varios talleres en Cusco, ¿no?
y aquí en Arequipa he hecho también algunos, pero ya he dejado de hacer talleres, ¿no? Oye, pero tu actividad como como realizador todavía continúa. Creo que no, ¿no? O no sé. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué hago, no? Eh, quiero hacer algunos trabajos que estoy preparando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ayudo a los jóvenes, ¿no? Superviso sus proyectos, reviso sus guiones. Estoy haciendo, por ejemplo, un guión de largometraje para un cineasta arequipeño. ¿Y qué más hago? Eh, me lleva tiempo, digamos, leer los proyectos uh, y comentarlos, ¿no? Y comentarlos, ¿no? Porque como comprenderás hay un gran interés, ¿no? Ahora hay un gran interés, ¿no? Hay muchísimos que quieren hacer y bueno, hay que apoyarlos, ¿no? Porque de allí saldrá el cine peruano, ¿no? Por supuesto. ¿No? Te agradezco muchísimo, José Antonio, por tu tiempo. Como siempre, un gusto conversar contigo.